Buen día a todos, en esta ocasión veremos clases de textos escritos. Los textos son documentos escritos que nos permiten registrar toda clase de información. Sin embargo, para una correcta interpretación de sus contenidos es necesario tener claro que cada texto responde a un tipo diferente, lo cual supone que tendrá propósitos y características estructurales específicas. Aún así, es necesario comprender que los diferentes tipos de texto no se encuentran casi nunca en estado puro. Cada tipo de texto puede recurrir a elementos de otro para alcanzar sus propósitos. Clases de textos. Textos literarios. Dentro de los textos literarios encontramos el texto narrativo, texto lírico, texto dramático. Textos no literarios. Dentro de estos encontramos el texto descriptivo, texto expositivo, texto argumentativo, texto informativo, también texto científico, texto publicitario, texto jurídico y texto digital. Texto narrativo. Se refiere a toda clase de relatos de ficción o relatos simbólicos. Ejemplos: novela, cuento, leyenda, etc. Texto lírico. Son aquellos que expresan sentimiento e ideas a partir del uso del lenguaje poético cargado de inspiración. Ejemplo: soneto, trabalenguas, adivinanza, poema en prosa, etc. Texto dramático. Son aquellos a partir de los cuales se hace teatro. Ejemplos: obras de teatro, etc. Textos no literarios. Texto descriptivo. Se refiere al conjunto de textos que están destinados a caracterizar de manera pormenorizada un determinado objeto. Ejemplo: descripciones de animales, paisajes, lugares, etc. Expositivo. Son aquellos textos que buscan exponer información, ideas y conceptos de manera clara al lector, sea desde una perspectiva general o especializada. Ejemplos: diccionarios, enciclopedias, etc. Argumentativo. Son aquellos que se debaten ideas, teorías y conceptos con el propósito de expresar opiniones y puntos de vista diversos sobre el abordaje de determinados temas. Ejemplo: artículos académicos, crítica artística, etc. Texto informativo. Destinados a brindar una información esencial sobre acontecimientos específicos o cualquier asunto de interés actual. Ejemplo: reportajes, revistas, circulares, etc. Científico. Son aquellos en los que se desarrollan teorías y conceptos y, además, presentan avances sobre investigaciones científicas de toda clase. Ejemplos: artículos, tesis, etc. Texto publicitario. Son textos breves destinados a persuadir al consumidor para adquirir determinados bienes o servicios. Ejemplo: anuncios, propagandas, etc. Texto jurídico. Se refiere a aquellos textos de uso legal y judicial, tales como leyes, sentencias, documentos de compraventa, poderes, actas constitutivas, etc. Ejemplos: tenemos leyes, reglamentos, demandas, etc. Texto digital. Se entiende toda clase de texto que se usa en la web, y estos pueden tener fines literarios y no literarios, como los textos convencionales, pero también van más allá. Ejemplos: artículos de blogs, redes sociales, correos electrónicos. Finalmente, es importante destacar que todos los textos en general son susceptibles de presentar distintas modalidades textuales: expositiva, argumentativa, científica, entre otras, dependiendo del tema, de la intención y de los recursos de que se valga su autor para escribirlo. Con esto finalizamos la clase de este día. Gracias por la atención prestada. Hasta la próxima.